Bueno, como decíamos recién, en esta unidad número 2, nosotros lo que digamos, incorporamos es una mirada sobre el individualismo metodológico y las ciencias sociales, ¿no? Digo, ustedes vieron la semana pasada un autor como Schutz, un autor en el que en buena medida descansa en cierta tradición weberiana, o al menos hace algún tipo de referencia al postulado de interpretación subjetiva de Weber, en lugar de justamente la acción social, en lugar del sentido de la acción para el actor y no para el intérprete y demás. Bueno, y es una de las corrientes centrales, digo, de la tradición individualista en el campo de las ciencias sociales. Un poco después, en la próxima unidad, ustedes van a ver con Giddens y con otros debates, la discusión sobre justamente holismo-individualismo y los modos de concebir justamente tanto cómo es la sociedad como el modo en el que se conoce sociedad. Un poco también esto estaba presente en el texto del aporte Keating del comienzo de nuestra materia. Entonces, en esta unidad, digamos, arrancamos con una versión comprensivista, esto es un modo de acercamiento al individualismo metodológico desde el comprensivismo, esto es de una tradición que piensa justamente en algunas características diferenciales en términos de lo que es las ciencias sociales y ciencias naturales, sobre todo lo que tiene que ver con el modo de acceso a la experiencia. Digamos, en Schutz hay una crítica no solo a la observación sensorial, sino también a pensar justamente las ciencias sociales o el mundo de la experiencia solo a partir de la conducta manifiesta. Entonces él empieza a decir, hay cuestiones como las creencias, cuestiones como el sentido común, cuestiones que tienen justamente tanta importancia como aquello que uno puede observar sensorialmente y que forman parte de la experiencia y que, bueno, forman parte de nuestras tipificaciones, del modo en el cual concebimos el mundo, y además un mundo que desde el comienzo ya está interpretado por quienes lo habitan. Esto no es un mundo donde hay objetos puros, sucesos puros, hechos puros, dice en algún momento, porque no hay nada que no tenga algún tipo de barniz interpretativo, digamos, todo de alguna manera pasa por un modo de concebir ese mundo, de interpretarlo, de comprenderlo y de actuar sobre ese mundo, naturalmente. Y en esta segunda parte tenemos otra corriente del individualismo metodológico. De alguna manera, frente a la discusión sobre explicar y comprender de alguna manera, algo que después vamos a ver tanto con Giddens como con el autor francés Paul Ricoeur, digamos que son algunas de los debates clásicos de las ciencias sociales, digo, explicar y comprender es uno de ellos. Bueno, desde ese punto de vista, de alguna manera, vamos a hacer hincapié hoy en una de las corrientes del individualismo metodológico que trata de pensar en términos de una explicación. De alguna manera tratan de ubicarse en los términos de poder generar algún tipo de matematización de las acciones o de las conductas humanas, algún tipo de cálculo sobre ellas, y un poco siguiendo a cierta tradición, uno puede pensar en Popper cuando habla la miseria del historicismo, cuando habla del método cero, también algún tipo de referencia a Weber cuando piensa la acción de acuerdo a fines y demás, y naturalmente, digamos, en términos de lo que es lo que nos convoca hoy, que es la teoría de elección racional, la herencia de la teoría económica marginalista, digamos, todo lo que tiene que ver con ese homo economicus y el modo en el cual se piensa justamente un individuo cuya meta es maximizar utilidades, ¿no? Esto es conseguir cumplir un fin con los mejores medios posibles al alcance, o al menos en términos de lo que ese individuo cree que son los mejores medios para conseguir ese fin. Esto es a modo de hiperresumen, pero bueno, ahora vamos a ir con un poco más de detalle en el texto. Y bueno, paso entonces ahora a compartir pantalla. Esperen que busco el texto. Siempre tengo problemas con esto, nunca lo hago bien, pero ya yo creo que si uno sigue con la virtualidad 5 o 6 años más, yo ya voy a estar entendiendo cómo hacer esto. ¿Sí? Bueno, ahí ustedes están viendo, y ahora cuando viene la parte que yo pongo pantalla completa, siempre algún problema surge. Claro, la función compartida está en pausa. Bueno, siempre sucede algo, ¿no? Así que bueno.
Vamos a intentarlo nuevamente. Después de la tercera o cuarta, ya después funciona, ¿eh? Créanme. Bueno, ahí se ve, ¿verdad? Ahí ustedes están viéndolo, el PowerPoint o el archivo que tenemos nosotros. Una cosa que es importante, nosotros en general en las aulas de prácticos, eso después en todo caso pueden consultarlo con cada uno de sus docentes, tratamos de subir justamente estas presentaciones en las que nos basamos justamente para estas clases, ¿no? Digo, a ustedes les puede ser de utilidad. En el caso de que alguno de los docentes no lo haya subido, bueno, soliciten en sus aulas de prácticos que socialicen estas presentaciones. También está bueno, nada, de las clases anteriores, yo no puedo dar fe que todos preparemos con el mismo PowerPoint, quiero decir, quien da shoots use el shoots que usamos otros autores, pero bueno, más o menos, por lo menos en mi aula de práctico hay una serie de PowerPoints en los cuales alguna vez nos basamos en alguna de las clases que dimos y que puede ser de utilidad para ustedes. También ahí hay algunas guías de preguntas y demás. Entonces, tenemos el texto de Martin Hollis. Martin Hollis, digamos, el texto que tenemos es un texto, es un capítulo de un libro de filosofía de las ciencias sociales, un libro más parecido a un manual, si se quiere, o sea, que tiene un carácter introductorio, como con su misma definición lo dice. Y bueno, tiene justamente este capítulo 6, que Juegos con Agentes Nacionales, tiene justamente la virtud de ser bastante, si se quiere, didáctico, ¿no? Digo, no es un texto que encare el problema de la teoría de los juegos de un modo muy, muy complejo o muy propio de la interna, quiero decir, es una tradición bastante fuerte en el mundo de ciencias sociales, en el mundo de ciencia política en particular. No es un texto con un grado de complejidad muy alto, por más que por ahí ustedes, obviamente, el primer acercamiento les puede parecer muy difícil y demás, pero bueno, créanme que hay modos de encarar el tema de la teoría de los juegos que es mucho más. Tengan presente que es una teoría que tiene, digamos, su origen en la matemática. Entonces hay un montón de funciones. Quiero decir, si ustedes hoy agarran un texto, de hecho, algunos de los textos de aplicación que tenemos son textos académicos que están, digamos, en la línea de la teoría de acción nacional, y van a haber una serie de fórmulas, digo, que por lo menos para el mundo de los cientistas sociales habituados a otra cosa, digo, ven una fórmula matemática y es una especie de lenguaje jeroglífico imposible de entender. Bueno, acá no hay de eso, o prácticamente no, si hay, aparece muy lateralmente, así que bueno, eso, tiene cierta fluidez este texto, y es un texto que, por no ser Hollis una persona que integra la escuela de la teoría de la elección nacional, se permite justamente hacer ciertas críticas, ¿no? Digo, cierta distancia crítica respecto de esta. O sea, no es un exégeta defensor de la teoría de la elección nacional, simplemente decir, bueno, es una de las tradiciones más fuertes dentro de las ciencias sociales, la ciencia política en particular, que tiene algunas limitaciones, o uno puede encontrarle ciertas limitaciones, o hay ciertos puntos en donde tiene algunos inconvenientes como para poder avanzar. Entonces, bueno, acá tenemos, siempre cuando hacemos referencia a la teoría de la elección nacional, los principales antecedentes que uno puede encontrar. Acá, esta parte generalmente la pasamos bastante rápido, porque bueno, ustedes tendrán en sus manuales de ciencia política, en sus distintas veces que pudieron tener encuentros con esto que, a ver, nosotros llamamos teoría de la elección nacional, pero en general, digo, a los que dan estas clases les gusta decir rational choice, o game theory, digamos, es el modo de decirlo en otro idioma, ¿no? Digo, pero digamos, tienen ciertos antecedentes, como les decía, en obras de la segunda posguerra, y justamente estos dos textos son textos de Norteamérica puntualmente. Social Choice and Individual Values de Kenneth Arrow es uno de ellos, An Economic Theory of Democracy de Anthony Downs es otro. Después también hay algún texto de Schumpeter también, por ahí más en términos de lo que son las élites y demás. Un poco la idea de estas obras y estos antecedentes dan cuenta un poco de ciertas características del modo de pensar la política o de acceder a la política
más bien en términos de un lenguaje económico. No solo desde un punto de vista económico, en muchos casos directamente hablando, sino también en términos de conceptos de la economía, ¿no? Digo, a partir de estos autores se empieza a pensar las cuestiones de las elecciones como, no sé, se empieza a hablar en términos de mercado electoral, de la oferta electoral, de, bueno, la idea de marketing político tiene sus antecedentes, obviamente, en estas obras. Digo, esto de pensar, obviamente, que así como uno, no sé, elabora la tapa de tarta más crocante y mejor hojaldrada, bueno, entonces tiene que generar también el candidato o la candidata más votable, o sea, lo que está buscando la gente, o también incluso tratar de imponer a la gente lo que quiere o lo que corresponde. Profe, Sí. perdón, ¿podría repetir nuevamente? Pues no lo pude escuchar, había mucho ruido en la casa, la última partecita, el último minutito de lo que estaba hablando desde la teoría de los juegos, perdón. Bueno, no, lo que estaba diciendo de estos autores es que tienen, digamos, son de las primeras obras que empiezan a pensar la política en términos económicos, al menos en términos de lo que tiene que ver con el lenguaje económico, digamos. Así como decía recién, como uno puede pensar que las elecciones es un terreno estrictamente político, bueno, empiezan a hablar en términos del mercado electoral, es un lugar en donde, bueno, entonces una candidatura es como un producto, entonces uno lo que tiene que buscar es, así como uno tiene que buscar que el producto se venda mucho, tiene entonces que generar que el candidato genere muchos votos. Bueno, pensar, obviamente, esto decía, oferta electoral, demanda electoral y demás. También en estos autores aparece alguna cuestión, sobre todo para el caso de Schumpeter, también la cuestión de las élites, ¿no? Digo, como los políticos como una especie de subgrupo dentro de la ciudadanía que tiene algún tipo de juego distinto, diferente, en términos de cuáles son las lógicas de acción, de presentación y demás. Digo que es interesante porque, bueno, también ahí hay cierta autonomización, ¿no? de las élites respecto de la ciudadanía. Y bueno, nada, son todas cuestiones que vamos a ir avanzando ahora cuando lo veamos, pero que van a ver que hay muchos, digo, en lo que es teoría de los juegos, en cómo, por ejemplo, se presenta la teoría. También esto obvié mencionarlo previamente. La teoría de los juegos en varias universidades del mundo y me voy a decir en buena parte del mundo anglosajón aparece como el modo hegemónico o el modo predominante de hacer ciencia política. O sea, si ustedes estuvieran cursando una materia análoga a la nuestra, esto es epistemología de la ciencia política o una cosa por el estilo, hay programas de estudio de epistemología de ciencia política que ustedes tienen unidad 1, es Kenneth Arrow y Anthony Downs, unidad 2, John Force Nash, unidad 3, pasan a gente de teoría de los juegos más contemporáneos. Esta idea de que la ciencia política es teoría de los juegos, o sea que todo lo que está por fuera de eso serían corrientes muy menores y muy laterales y poco importantes al momento de pensar cómo se hace ciencia política hoy, ¿no? Entonces, esto lo menciono sobre todo para que tengan presente que si bien nosotros obviamente tenemos esta unidad, tenemos esta lectura, estos autores, y tenemos una lectura también crítica de esta tradición y de esta escuela, es, digamos, bastante predominante y hay, bueno, de hecho hay un montón de análisis que se han hecho. Yo no me puse a leer, pero bueno, muy probablemente las últimas semanas, quiero decir, el escenario que estalla después de las PASO, digo, con las presentaciones de renuncias, con las cartas, con las fotos con uno, las fotos con otro, con los gobernadores, con la CGT, digo, en términos de lo que es la teoría de los juegos, me imagino que se habían hecho un festín porque estaba lleno de, digamos, pensando en términos estratégicos de presento la renuncia para entonces condicionarlo, pero sin embargo yo también me junto con el gobernador, digo, en términos de lo que es la teoría de juegos y pensar acciones estratégicas y pensar justamente en términos de cómo mostrarle al otro unas cartas y cómo jugar por un lado y por el otro, y cómo uno puede pensar, bueno, de hecho, buena parte de, un poco lo que decía el martes, buena parte de las predicciones que se decían, no sé, el martes a la tarde o el miércoles a la tarde, cuando fue el momento más álgido de algunos diciendo, bueno, el presidente entonces va a terminar rompiendo con
con el kirchnerismo, el cristinismo, con el masismo, no sé, con todos los ismos que hay alrededor del presidente, y va a jugar por una opción del peronismo federal, no sé, bueno, cosas que uno puede escuchar y que escuchó en algún momento, bueno, en general son predicciones que se hicieron en términos justamente de estos juegos, ¿no? Digo, entonces, a todos los que presentaron las renuncias se las acepta, y entonces pone gente nueva, y entonces es una jugada audaz porque nadie esperaba que las aceptara. Otros decían, no puedo aceptar la renuncia de nadie porque en el Congreso de la Nación tienen menos diputados que le responden que Ibarra en el año 2004, digo, no sé, ejemplos, chistes y cosas por el estilo que se pueden haber escuchado. Pero bueno, nada, como digo, es un escenario, cuando hay un escenario de bastante movimiento político, digamos, para lo que hacen teoría de los juegos, que justamente es pensar en términos de cálculos, es pensar en términos de probabilidades de que sucedan cosas, de utilidad esperada, no sé, por ejemplo, si Alberto rompe con Cristina y la Cámpora, qué posibilidades tiene de reelegir, si tiene un buen gobierno, qué posibilidades tiene de gobernar efectivamente, bueno, se hacen todos esos cálculos y en función de eso entonces dicen, bueno, entonces Alberto tiene como mejor medio como segundo mejor medio este otro, como tercer mejor medio este otro. Bueno, en general casi todos coincidían en que de alguna manera u otra no iba a poder romper con el grueso del peronismo, ya sea cristinismo, masismo, cámpora, como quieran llamarlo, porque bueno, justamente es la base de sustentación de la posibilidad de que pueda gobernar o algo por el estilo. Bueno, no nos metamos ahora con ese ejemplo y demás, pero digo, pensando en términos de Pacto de Olivos, bueno, un montón de hechos políticos que uno puede pensar, distintos momentos en los cuales un candidato rompe con otro, el modo en que Néstor Kirchner rompió con Duhalde, el modo en que Massa rompió con el kirchnerismo, el modo en que, bueno, nada, todos esos momentos de movimiento político, bueno, justamente pensado en términos de teoría de los juegos, ¿no? Digo, y hay un montón de análisis en esos términos, y bueno, nada, en general lo que tiene como atractivo es que si uno piensa justamente un poco la política a la manera de un juego, o a la manera de algo más o menos con unas reglas definidas, uno puede tabular un poco más fácil cuáles son los escenarios posibles. Incluso también está lleno de analistas políticos que hacen eso, bueno, nada, justamente de pensar que las principales señales que dan los políticos no son tanto frente a los otros campos. O sea, por ejemplo, lo más importante que tiene para hacer en los últimos meses Larreta y Macri no es tanto pelearse con Cristina, con Alberto, sino posicionarse frente al otro. O sea, Macri tiene que demostrarle a Larreta una cosa, Larreta a Macri, y Alberto lo más importante es pelearse con Axel, con Cristina, con Massa, esta cosa de que los dos bloques grandes están claramente definidos, o más o menos definidos, y bueno, que después es una cuestión de cómo se define internamente, sobre todo para después sí ir a disputar con el bloque más grande, pero bueno, justamente, o vas a intentar generar más grieta, o vas a intentar robarle votos, bueno, nada, estas cuestiones que uno ve en análisis político y que en términos de teoría de los juegos, como vamos a ver cuando avancemos un poco más, tiene cierto atractivo, porque bueno, justamente lo que hace es restringir las opciones a actuar según la acción de acuerdo a fines, los medios más eficaces, y todo lo que rodea eso son obstáculos. En el caso de los políticos, aparte, hay una especie de mantra que supone que todo político lo que quiere hacer es tener más poder. Entonces, no importa si ese político se define a sí mismo como zen y como que en realidad nada, que se va a ir al campo, que se va a ir con, bueno, pasó mil veces con análisis como, no sé, Sanz, cuando Macri fue presidente, que dijo que se iba con la familia, bueno, nada, análisis políticos en esos términos, evidentemente estaba pensando algún otro tipo de cosa que no pudo conseguir y se corrió, pero obviamente después la excusa por la cual uno se corre va a ser: tengo una familia, tengo una empresa, tengo cosas más interesantes para hacer. Pero hay una idea de que el político lo que busca todo el tiempo es conseguir más poder. Entonces, bueno, en función de eso, todo lo que pueda hacer para crecer de alguna manera
lo va a llevar adelante, ya sea con los propios, los no propios o lo demás. El autor que también ponemos ahí es John Force Nash, bueno, justamente es de alguna manera el creador de la teoría de los juegos en lo que tiene que ver con la matemática, que bueno, son justamente modelos matemáticos de interacción estratégica entre agentes racionales, ¿no? Obviamente que súper complejo y demás, pero bueno, es aquel lugar desde donde se puede pensar el origen de lo que es la teoría de los juegos. Nash también se hizo una película que ganó un Oscar, una mente brillante, una persona que además tenía algunos problemas psiquiátricos, bueno, entonces era como una especie de genio loco, ¿no? Avanzamos un poquito entonces. Lo que vemos en este texto entonces es un análisis crítico de una de las principales corrientes del individualismo metodológico, que es la teoría de la elección racional. Lo que hace en este texto son básicamente tres cosas, Hollis, y tres cosas bastante desarrolladas. En primer lugar, define el agente racional en la teoría económica no clásica y sus principales características. Obviamente, esto tiene que ver con toda la parte de los presupuestos de la teoría de la elección racional, que ahora vamos a pasar a ver con mayor detalle. Define los principales elementos de la teoría de los juegos y expone 4 juegos básicos a modo de ejemplo. Ahí nosotros en general, al menos lo que yo menciono, es que básicamente son 2 los grandes juegos en los cuales él, digamos, más habla y más detalle da. Por el lado de los juegos cooperativos, el juego de coordinación y algún tipo de variante del juego de la coordinación. Y el juego no cooperativo, por definición, y el más clásico, es el dilema del prisionero. Después, los otros 2 juegos de alguna manera vienen a complementar, obviamente, para dar algún juego más y ya, pero bueno, básicamente el dilema del prisionero y el juego de coordinación son como los 2 juegos emblema, que incluso tiene que ver con el último de los puntos, que es la cuestión de las normas, en el caso de la teoría de la elección nacional, cómo es que surgen las normas, y en qué medida esta teoría puede dar cuenta de esas normas, ¿no? Y un poco también ahí, por eso digo, cuando digo el juego cooperativo, que es el juego de coordinación, el juego no cooperativo, que es el dilema del prisionero, sobre el final se hace esa pregunta, esto es, las normas surgen de un modo más o menos cooperativo, o sea, tienen que ver con una cuestión más consensualista, o tienen que ver justamente con un modo en el cual, de alguna manera, la clave está en la sanción. Entonces uno respeta las normas porque quiere vivir en sociedad, cooperando con los demás, y porque eso es lo menos problemático, o cumple la norma porque si no la cumple hay una sanción, ya sea económica, ya sea, bueno, ahí hace una referencia a Hobbes, a el Leviatán y demás, ¿no? Vamos a avanzar después sobre eso, pero un poco por eso digo que sobre esos 2 juegos es que se articula buena parte de las preguntas que hace Hollis sobre la teoría de la elección racional. Hasta acá vamos bien. Por ahora no hemos dicho demasiado, pero bueno, es importante que no nos perdamos mucho. Sí. Le hago una consulta, profe. Igual, Sí. si todos esos juegos, digamos, demostrasen, por ejemplo, un inconveniente, no un inconveniente, pero sí, digamos, un disenso, ¿no? Dentro de lo que sería un partido, ¿no estaría debilitando lo que sería la política? Estamos haciendo preguntas sobre lo que vengo diciendo de los bloques políticos argentinos y demás. Sí, tal vez no debería preguntarlo ahora, ¿correcto? No, es un ejemplo. Yo sé cuando doy estos ejemplos puede generar algo de nada, o incluso haya gente que diga no estoy de acuerdo, me parece. Un poco, a ver, en términos de los juegos, o sea, cuando uno piensa en términos digo, en términos de qué es lo más conveniente para un actor político en un contexto determinado, hay algunas cuestiones, digo, cuando uno piensa, ese tipo de acción puede dañar el sistema político, puede dañar la democracia, puede conspirar contra las instituciones y demás. Bueno, quiero decir, para un político que necesita ganar poder, si se quiere, algo que puede ser secundario. Digo, a mí la verdad que no me interesa demasiado si la democracia es un poco peor o si las instituciones... Obviamente siempre esto en términos de teoría de elección nacional uno tiene que hacer los cálculos de eso, ¿no? A veces dice, bueno, no importa, lo de las cartas de la semana pasada, por ahí es un poco un papelón, por ahí es un problema para la democracia, por ahí demuestra que tenemos una democracia que es un cachivache o lo que sea.
pero mientras me haya servido para yo ganar más lugares de poder. Ahora, obviamente, uno puede pensar en una mirada un poco más macro y decir, ojo que uno piensa que el que se vayan todos, o el voto bronca, o el voto antipolítico, qué sé yo, corresponde a unos locos aislados que están ahí gritando. Bueno, puede que en algún momento también te toque a vos, ¿no? Digo, vos pensás, no, para mí no es para el político aquel y el que está allá. Para mí no es para, digo, esa cosa de pensar, sí, la gente está harta de los políticos que hacen esto, no sé, que son corruptos, que son neoliberales, que son, pongan el mote que ustedes quieran. Bueno, en algún momento puede ser que la gente diga, estamos podridas de todos los políticos, y bueno, eso genera un problema que hunde tanto al de centro, al de derecha, al de izquierda, al de centro izquierda, o al que sea. Digo, por eso, en términos de los cálculos políticos, a veces sucede un poco eso. De hecho, algunos de los análisis que no sé, que más impacto tuvieron y demás, tienen que ver también con gente que dice, parecería que algunos políticos, o el grueso de la clase política, está discutiendo sobre cosas que, digamos, están como una especie de mundo aparte, o sea, no están conociendo qué pasa en el llano de alguna manera, diciendo, esta cosa de disputar algo muy a la manera de Palacio, de alguna manera, nada, a veces puede ser una chispa que encienda un problema que se lleve puesto a todos, ¿no? Digo, pero bueno, no nos vamos a meter en ese detalle, pero sí, en términos de teoría de los juegos, uno lo que podría decir es, ojo con el excesivo, en un contexto en el cual hay mucha pobreza, hay mucha desigualdad, hay mucha bronca por lo que sea, hay muchas restricciones, la gente está cansada, la gente está angustiada, hay muertos, hay enfermos, bueno, un contexto difícil en términos de poder procesarlo incluso mentalmente. Las internas o las discusiones muy de Palacio, ojo que pueden tener un efecto inesperado, ¿no? Digo, un efecto que pueda generar un mayor impacto del que uno está acostumbrado. Digo, en un contexto normal, está bien que el presidente se pelee con la vicepresidenta, que el jefe de gobierno se pelee con el expresidente, o quien sea, ¿no? Digo, forma parte del juego de la política. Por eso digo, simplemente lo que hay que hacer es, justamente ahora vamos a ir avanzando, es hacer un cálculo de qué es lo que puede suceder, un cálculo de probabilidades de los escenarios futuros. O sea, uno, si es un actor racional, lo que va a hacer es tomar la información que hay del contexto, que en general uno supone que es una información completa, o sea, uno conoce todo el contexto y en función de eso ordena las preferencias. Dice, bueno, si yo soy candidato, yo soy político, lo mejor que puede pasar es que pase esto, lo segundo mejor esto, y yo tengo que aspirar a lo mejor, ¿no? A lo que es mejor para mí. Después puede ser que no sea lo mejor para el país, que no sea lo mejor para el espacio político al cual yo pertenezco. Digo, no sé, dentro de los análisis, por ejemplo, de teoría de los juegos, están los que decían que lo que más quería Cristina en el año 2015 era que perdiera Scioli. ¿Por qué? Porque si perdía Scioli, bueno, un poco esa lectura, uno decía, bueno, no, es medio delirante, bueno, si Scioli perdía y venía Macri no hacía un gobierno bueno, ella podía volver como como el recuerdo de los buenos tiempos en los cuales gobernaba el kirchnerismo, el peronismo, lo que fuera. No digo que se cumplió al 100% de eso, pero en términos de esas lecturas del tipo, lo que más le conviene a Cristina no era que ganara Scioli, sino que ganara otro, forma parte de lo que tiene que ver con la teoría de los juegos. Después igual vamos a verlo con algún ejemplo puntual y vamos a avanzar un poco para poder entender todo esto que estamos diciendo, ¿no? Bueno, dentro de los presupuestos de la teoría de la acción nacional, como decíamos, partimos del individualismo metodológico, como decíamos al comienzo de la clase, y de un agente racional propio de la teoría económica, ¿no? De la teoría económica neoclásica, vale decir, o marginalista. Y una de las cuestiones que siempre acá mencionamos nosotros es que estos individuos están pensados como únicos e idealmente iguales, ¿no? Digo, son como una tipología, ¿no? Digo, en términos de la ley de la oferta y la demanda, por ejemplo, si sube el precio de un producto, hay una propensión a que se consuma menos ese producto. Si baja el precio, hay una propensión a que se consuma más. Uno después podría decir, bueno, hay productos que a mí no me importa que suban el precio o que bajen porque no los voy a consumir nunca, no me interesan, pero bueno, pensando en términos de individuos únicos e iguales, bueno, justamente
es un hecho o es una cuestión que se impone en términos de lo que son estas abstracciones, ¿no? Esto es, en la medida de lo posible, si yo puedo conseguir lo más que pueda, voy a aspirar a conseguir eso, ¿no? Después, uno de los otros elementos de esta teoría nacional es la racionalidad instrumental, ¿no? Esto ya lo hemos mencionado, lo hemos visto con otros autores y demás. Bueno, justamente supone los fines dados y la focalización en los medios, ¿no? Lo más importante, una vez que está un fin dado, es pensar cuáles son los mejores medios para acceder a ese fin. Un poco respecto de la racionalidad de los fines, o sea, no se cuestiona demasiado. Digo, uno podría decir, mi fin es ser millonario lo antes posible, entonces, bueno, nada, según los medios disponibles que tengo frente a mí, bueno, quizá lo mejor sea, no sé, minar monedas, criptomonedas, no sé, irme al casino. Quiero decir, hay un montón de escenarios posibles. Uno podría decir, es un fin razonable que debe ser millonario lo antes posible. Bueno, uno puede decir, puede ser que sea razonable o puede que no, pero bueno, lo más importante es cuáles son los medios más adecuados. O sea, esto es, pensado con los fines, pensado un escenario en el cual los fines están dados, hay que pensar cuáles son los mejores medios para acceder a ese fin, ¿no? Entonces, hay obviamente en la racionalidad instrumental una suerte de falta de preocupación sobre los fines, digamos, de alguna manera los fines están ahí y lo que tengo que pensar es cuáles son los medios para llegar a esos fines. Y acá también es interesante en una discusión que está en otros autores, que vamos a ver un poco más adelante, por ahí con Habermas, alguna cosa también con Foucault quizá también, que supone justamente la cuestión de la relación de medios afines, ¿no? Digo, cuando si yo ahora abro una encuesta y les digo cuál es, si yo les pregunto ahora cuál es el fin que ustedes persiguen en los próximos, vamos a decir, los próximos 10 días, hoy que somos 23, quizá muchos de ustedes, o la gran mayoría de ustedes, sea, bueno, cobrar el sueldo lo antes posible o tener un mango, porque, bueno, cada vez los fines de mes están más difíciles en un contexto de inflación y demás y todo demás. Entonces, bueno, yo les puedo decir, bueno, su fin es tener un ingreso más o menos pronto. ¿Es un fin eso? No, bueno, uno puede decir, sí, es un fin, obviamente, y si tengo mi jefe o mi jefa que me está diciendo, no, bueno, por ahí se posterga en lugar el 1 de octubre, por ahí van a cobrar el 8 o el 10, entonces, bueno, ahí dice, bueno, pará, vamos a hacer todo lo posible para cobrar lo antes posible y demás. Y después, bueno, toda vez que uno piense en ese fin, bueno, cobrar el sueldo a tiempo y cobrar un sueldo más o menos que permita sobrevivir. Después lo que uno puede preguntarse ¿es ese tu fin? No, en realidad el fin es con ese sueldo poder sobrevivir, poder ahorrar una parte, poder pensar en un viaje, aunque sea una semana a algún lado. ¿No? Uno empieza a pensar justamente fines que se transforman en medios, ¿no? Digo, y a su vez, al pensar otros fines, esos fines se transforman en otros medios. Hay una suerte de corrimiento de los fines, ¿no? Constantemente es así. Desde que Aristóteles pensó el problema de los medios y los fines, ¿no? Entonces, bueno, nada, simplemente dentro de lo que tiene que ver con a la racionalidad instrumental, que es la racionalidad por definición de buena parte de la modernidad o de la vida contemporánea, bueno, hay una crítica en términos de ese tipo de racionalidad, sobre todo aquella que no permite discutir sobre los fines o pensar que los fines están dados o que los fines están allí y no se pueden criticar o por el estilo, ¿no? Entonces, desde la Escuela de Frankfurt, y por eso menciono a Habermas, uno puede mencionar también en términos de distintas modos de pensar la socialización, la burocratización, digamos, son todas formas del avance de la racionalidad instrumental sobre muchos espacios de nuestra vida social y nuestra vida cotidiana. La mercantilización también, digamos, de Marx para acá, uno puede pensarlo también en estos términos. Bueno, justamente hay un debate, una discusión sobre esta racionalidad instrumental, ¿no? Pero bueno, acá en la teoría de la acción racional, cuando decimos racional, estamos pensando solo en términos de la racionalidad instrumental.
vale la pena como hacer esa distinción, porque bueno, es cuáles son los mejores medios para poder conseguir el fin. Esa es la definición de racional. Uno después podría decir, pero no es racional, o no es razonable, o no es sensato, digamos, uno puede pensar en términos de distintos modos de pensar una racionalidad un poco más amplia que la racionalidad restringida a los medios afines, pero bueno, acá lo que estoy diciendo justamente es que el modo en que piensa la teoría racional es una racionalidad de medios afines. ¿Cuáles son los mejores medios para poder cumplir con un fin, ¿no? Otro de los presupuestos es que estamos frente a un individuo autointeresado y maximizador. Lo del autointerés es interesante porque, bueno, en general, ustedes van a ver cuando avancemos a lo que tiene que ver con la teoría de los juegos, y justamente los juegos supone dos individuos que interactúan de alguna manera, y en general, para simplificar los esquemas de los juegos, se piensa en términos de dos cursos de acción posibles, ¿no? Entonces, cada actor tiene dos cursos de acción posibles, entonces tenemos 4 escenarios donde se combinan esos dos cursos de acción posibles, y en general lo que hace la teoría racional es pensar que un tipo de acción es egoísta y la otra es altruista, ¿no? Entonces, bueno, ahí algunos pueden pensar, se acabó el autointerés. Si uno es altruista, bueno, está postergando el interés propio. Bueno, siempre acá, en términos de teoría racional, se piensa en términos de que incluso hasta el altruismo es un altruismo autointeresado, ¿no? Y lo que tiene justamente la teoría racional y la posibilidad de pensar en términos de una racionalidad estratégica es que uno esté en condiciones eventualmente en algún momento de postergar el goce o postergar la consecución del deseo, pensando en un escenario en el cual uno pueda, digamos, tener mejores chances de conseguir más cosas, ¿no? Digo, a veces, justamente en términos de una racionalidad estratégica, uno puede haber momentos en los que pierda, justamente para tomar carrera o para buscar el modo en el cual pueda ganar más adelante, ¿no? Digo, por eso no es una persecución de fines, si se quiere, como uno podría decir, de un modo cerrado, de un modo, digamos, unilateral, lineal, uno podría decir, ¿no? Uno puede pensar en términos de estrategia en el cual, bueno, el ejemplo que siempre damos es el mismo, pero en términos de Lenin, que decía un paso atrás, 2 pasos adelante, bueno, justamente en términos de estrategia, uno puede pensar esa idea de no siempre conviene, digo, avanzar o demostrar que uno busca el fin de un modo tan directo y claro, ¿no? Y bueno, y lo de la maximización también lo hemos dicho, bueno, justamente, dado una serie de medios disponibles, siempre lo racional es optar por el mejor y no por uno que esté más o menos bien o que sea suficientemente bueno. Otra de las características de los presupuestos de la teoría de la acción nacional, bueno, es el tema del cálculo que habíamos dicho al comienzo. Uno no solo piensa en términos de las preferencias posibles en ese escenario posible y el orden que uno las pone, sino que justamente uno hace un cálculo y uno, digamos, también se fija en términos de las posibilidades que sucedan las cosas, ¿no? Pues si hay un medio que es el mejor, no sé, si uno supone una noche que uno sale y, bueno, algo que en muchos casos hace mucho tiempo no sucede, no sé, uno sale a la conquista, entonces, bueno, a uno le gustan las mujeres o los hombres o lo que fuera, y dice, bueno, mi ideal de hombre o mi ideal de mujer es el siguiente, ¿no? Entonces, lo racional es ir por ese, o bueno, sé que voy a un lugar en el cual va a haber 50 personas, de las cuales sé que hay una persona con la que estoy especialmente interesado. Bueno, ese sería el óptimo. Lo racional sería apuntar ahí, ¿no? Pero bueno, después hay una cuestión de cálculo de posibilidades, no sé, esa persona está con su pareja, en principio no hay conflictos con su pareja está ahí cerca, no sé, bueno, algún tipo de detalle que pueda hacer que justamente en términos de las distintas posibilidades que tengo de efectivamente llegar a esa conquista, bueno, justamente por ahí sucede que es una preferencia que puede llegar a bajar bastante, ¿no? Digo, porque si es alguien que es la persona preferida, pero sin embargo las chances de poder emparejarme con esa persona son bajísimas, bueno, quizá entonces tenga que pensarla que es una preferencia un poco más abajo, ¿no? Digo, por eso digo en términos del cálculo, en términos de utilidad esperada y de posibilidades, digo, uno tiene que
ordenar esa escala de preferencias, ¿no? Y bueno, uno de los presupuestos de la teoría de elección nacional, que también esto después, en distintos ejemplos, se ve que a veces hay problemas de este tópico, tiene que ver con la idea de información completa. Más que información completa, en términos de la teoría de elección nacional, uno podría decir que hay una idea de información simétrica, ¿no? Digo, al momento de que dos actores interactúen y justamente entren en una interacción estratégica de alguna manera, bueno, justamente uno supone que el otro tiene tanta información como la que tengo yo, ¿no? Bueno, no es el mismo, siempre como decíamos desde el comienzo, una idea de abstracción y una idea de individuos únicos y idealmente iguales, ¿no? Y el último de los puntos que está presente es que considera la racionalidad como una consistencia entre deseos, creencias, acción e información, ¿no? Esto está bueno, digamos, hay unas críticas que hace Elster, por ejemplo, a la idea de pensar la intencionalidad y la racionalidad. Digamos, en términos clásicos, la teoría de la elección nacional de alguna manera iguala la noción de intencionalidad con la de racionalidad y con la de maximización. Ahí Elster dice, ojo, porque hay a veces algún problema de consistencia entre creencias y acción, o entre deseos, creencias y acción. Por ejemplo, no sé, el ejemplo que da Elster es una persona que pone una herradura en la puerta de la casa, ¿no? Entonces viene ahí y dice, mirá, vos pones una herradura porque sos una persona supersticiosa, vos pensás que te da suerte, eso, y dice, no, yo no creo que las herraduras den suerte, pero me dijeron que incluso le dan suerte a las personas que no creen que le dan suerte, ¿no? Entonces, lo que dice Elster es, bueno, justamente ahí hay un problema en términos de consistencia de creencias, digamos, uno no puede creer al mismo tiempo las cerraduras dan suerte y las cerraduras no dan suerte. Es una o la otra. Entonces, bueno, hay un problema ahí de una acción intencional de alguna manera, pero que no es racional. Digamos, una persona que pone una herradura y te dice que no cree que las cerraduras den suerte, hay un conflicto ahí en términos de lo que tiene que ver con las creencias y el mundo, ¿no? Y el modo y la acción en ese mundo. En este caso, poner una herradura en la puerta de su casa. Y otras paradojas que también menciona Elster, que es bastante interesante, sobre todo para pensar en términos de la relación entre intencionalidad y racionalidad, es lo que conlleva de alguna manera la idea de contradicción performativa. Esto es la posibilidad de que uno piense en términos de la búsqueda de un estado futuro, que por el simple hecho de buscar ese estado futuro sea imposible de conseguirse. Por ahí cuando le digo un ejemplo, uno lo entiende más fácil. Por ejemplo, cuando uno tiene una entrevista de trabajo, tiene un momento en el cual tiene que interactuar con una persona, algo bastante importante en sus vidas, uno a veces tiende a decir, bueno, haz una cosa, tenés que estar tranquilo, tenés que ser natural. Bueno, justamente cualquier intento de estar tranquilo, de ser natural, de ser espontáneo, por ejemplo, no sé, no le quiero caer simpático a mi nuevo jefe porque sé que es medio cascarrabia, no sé, bueno, no, tenés que ser espontáneo, no hagas chistes desubicados. Bueno, generalmente uno tratando de actuar de esa manera, generalmente termina metiendo la pata, ¿no? Entonces, bueno, lo que uno tiene que hacer es, en tu caso, decir, listo, me olvido, trato de ser como soy, trato de no meter mucho la pata, lo que sea, digo, pero la idea de buscar ser espontáneo, buscar ser natural, buscar, bueno, todas esas cosas que uno, bueno, cuando uno tiene insomnio, la idea de buscar pensar en otra cosa que no sea en dormir, bueno, realmente lo que uno hace es decir, me tengo que dormir, y no se va a dormir nunca, ¿no? Digo, entonces ahí a eso apunta con la idea de la contradicción performativa. Hay un momento que la intencionalidad choca con la racionalidad. Si uno busca un estado futuro al que solo se puede acceder sin buscarlo, es obvio que no lo va a encontrar, o al menos es obvio que se va a generar algún tipo de problema ahí. Y ahí estamos hablando en términos de intencionalidad. Esto es una búsqueda de un estado futuro, pero que no se corresponde con un tipo de conducta racional, ¿no? Digo, lo mismo, bueno, algún tipo de conducta, ejemplos uno puede pensar un montón, digo, pero, por ejemplo, la condición de humildad, ¿no? Digo, la persona que es humilde, justamente es la persona que no se define a sí mismo como humilde.
si yo digo, no, yo sé que soy humilde, la gente dice, bueno, genial. Y cuando tengan que describir qué soy, van a decir, esta persona no es humilde. ¿Por qué? Porque se define como humilde. Cuando uno se define como humilde, deja de serlo. Es una de las condiciones básicas de la humildad, es tratar de que no hablen sobre eso, o si alguien dice, vos sos humilde, o decir, no, a mí eso no me corresponde, digamos, ¿no? Uno tiene que negar la humildad para ser humilde, ¿no? Si no, deja de serlo en ese mismo instante. Por eso decía ahí donde algún tipo de, o puede pensarse en algún tipo de inconveniente entre intencionalidad, racionalidad y demás. Entonces, bueno, para cerrar, como verán, volvemos siempre sobre lo mismo. Uno hace un cálculo de esta utilidad esperada y siempre opta, como decíamos antes, por la opción o por la alternativa maximizadora. Siempre la búsqueda es maximizar. Acá tenemos el árbol de decisiones, que es donde uno parte siempre en este. Ahora vamos a ir por partes para ir llegando a lo que tiene que ver con el juego, ¿no? Digo, el juego supone no solo un individuo que actúa según sus cálculos, según la utilidad esperada y demás, sino que justamente se topa con otro individuo que también está en las mismas condiciones, ¿no? Y después ahí vamos a ver un poco la idea de racionalidad paramétrica y racionalidad estratégica, ¿no? Cuando uno piensa en términos de racionalidad paramétrica, uno supone que está en condiciones de adaptarse al entorno de un entorno que está fijo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, el único que tiene capacidad de adaptarse es uno. Si uno sabe que las cosas se van a dar de un modo definido, uno está en condiciones de poder adaptarse a eso sin que el resto se pueda adaptar a eso, ¿no? Decíamos, el árbol de decisiones es parte de un esquema que permite calcular las consecuencias esperadas de los cursos de acción concatenados y sus distintos resultados. Siempre hay una especie de nudo de decisión que abre dos cursos de acción posibles y se estiman los resultados y la utilidad esperada. Obviamente de esos nudos se abren naturalmente otros nudos. Acá siempre nosotros damos ejemplos que tienen que ver con nuestra dinámica en tanto docentes y estudiantes universitarios. No sé, el ejemplo era, ustedes tienen un examen y la semana que viene, y bueno, y ustedes también tienen una fiesta que tienen ganas de ir este fin de semana, están medio cortos con el tema del estudio, bueno, pero sin embargo está anunciado un paro para la semana que viene. Entonces ustedes también tenían recuerdos de que el docente alguna vez había dicho que se adhería a los paros o que era combativo o algo por el estilo. Entonces, bueno, ustedes tienen que hacer ahí un cálculo sobre qué pasa si decido estudiar o no estudiar. No estudiar quiere decir no estudiar este fin de semana, no es que no estudiar. Bueno, entonces, si yo estudio y después se suspende el examen, porque efectivamente el docente adhiere a la medida de fuerza, me perdí la fiesta, bueno, nada, es un escenario malo, es un escenario negativo. Dentro de las 4 opciones va a estar entre la tercera o la cuarta. Si yo decido no estudiar, esto es irme a la fiesta y pasar todo el fin de semana de fiesta por ahí, y el docente toma examen, bueno, me va a ir mal, es otros escenarios malos, ¿no? Obviamente que dentro de los escenarios buenos están que yo decida postergar el estudio y que esté a la fiesta, o que yo decida estudiar, porque diga, bueno, el docente, a pesar de lo que dijo, sé que no va a mover la fecha de examen, porque el cuatrimestre es corto y no dan los tiempos, bueno, decido estudiar y me va bien el examen. Entonces, bueno, dentro de lo que tiene que ver con los resultados esperados, obviamente ahí hay una cuestión de cálculos y demás. Alguno dirá, no, ¿estás seguro que el profesor dijo que falta digamos, adhiere a todos los paros? Para mí el docente fue más enfático cuando dijo que no mueve las fechas de exámenes. Bueno, todas las discusiones que pueden empezar, entonces uno en términos de las probabilidades empieza a decir, bueno, pensé que la postergación tenía una probabilidad del 90%, ahora me está diciendo un compañero que lo escuchó decir que la fecha de examen no la mueve ni loco, entonces bueno, por ahí tiene un 70%, bueno, uno va haciendo ese cálculo y en función de eso, naturalmente, ordena las preferencias según lo que tiene más posibilidades de que suceda, con la mayor utilidad esperada, ¿no? Finalmente, todo parece indicar que el docente no va a tomar el examen, porque aparte alguien dice, no, yo ya lo conozco de otros cuatrimestres y sé que al final afloja y posterga el examen, y bueno, es de los docentes buenos, o sea, o al menos
los influenciables, que cuando van dos o tres y le lloran, dice, bueno, está bien, postergo el examen y demás. Bueno, entonces me voy a la fiesta y dejo de estudiar. Entonces, bueno, esa la elijo como la opción, la que más utilidad me va a dar, ¿no? Digo, bueno, nada, en términos del, se entiende la idea de cómo los árboles de decisiones y cómo los nudos de decisión y los distintos resultados, uno después hace los cálculos adecuados para poder ordenar eso, ¿no? Digo, si empieza a tener más fuerza la idea de que el docente va a tomar el examen, pase lo que pase, bueno, nada, ahí yo tengo que ordenar de nuevo y decir, bueno, igualmente algo ya había estudiado, vengo bien, bueno, nada, puedo decidir no estudiar porque igualmente me va a ir bien, bueno, nada, en términos de cómo volver a calcular eso, ¿no? Así que bueno, esto es de donde se parte, como decíamos recién, el árbol de decisiones. Y acá pensé un ejemplo de árbol de decisiones, acá es un ejemplo que ya tiene un año de antigüedad más o menos, o por ahí un poco más. Ustedes recuerdan en el medio de la pandemia cuando se habilitaba el ejercicio físico después del aislamiento, ¿no? La famosa cuestión de los runners y las acusaciones de los runners y demás. Decía entonces ahí, el agente racional calcula los estados esperados en términos de probabilidad y utilidad esperada y ordena sus preferencias, ¿no? En este caso, bueno, cuando se anunció la posibilidad de que pueden salir a correr en un horario determinado y demás, la utilidad esperada más alta, ponía yo, está en hacer ejercicio y no contagiarse, y la más baja en quedarse en casa y contagiarse de todos modos, ¿no? Ese es el peor escenario, decir, bueno, no salgo a correr y encima contraigo el virus, o sea, y puedo tener, no sé, una enfermedad más o menos grave. En este cálculo hipotético, las probabilidades de contraer el virus permanecen relativamente bajas, ¿no? Estamos en un escenario en el cual había muy pocos contagios y demás, entonces por eso se empezaba a decir, bueno, el ejercicio físico al aire libre no es muy riesgoso, bueno, cosas que se decían en ese momento. Y lo que menciono ahí justamente como un ejemplo era para dar cuenta de esta relación entre paramétrico y estratégico, ¿no? El problema comienza cuando el contexto no es paramétrico, un medio estático de un solo agente racional, sino estratégico, al menos dos agentes con misma racionalidad. Ahí los cálculos de probabilidades de curso de acción de otros agentes deben ser recalculados. Si el resto de los agentes supone que muy pocos saldrán a correr y eso implica chances bajas de contraer el virus, puede darse el caso de que muchos salgan a correr y sea necesario reconfigurar la utilidad esperada y que lo racional ahora, es decir, la utilidad esperada más alta, sea quedarse en casa para prevenir el contagio. ¿Entiendes? La idea de que una cosa es que uno dice, ¿quién se le va a ocurrir salir a correr con todo el miedo que hay en la sociedad y todo el mundo muy preocupado y le tira alcohol y le tira la bandina a las compras, no sé qué? Entonces, bueno, nada, si habilitan, no creo que nadie salga a correr. Bueno, si todo el mundo, obviamente, si salen muy pocos a correr, el riesgo es bajo, porque uno va a poder correr con distancia, no va a haber ningún problema y demás. Ahora, si sucede lo que finalmente sucedió, que salieron todos a correr al mismo tiempo, dijeron, bueno, hoy a partir de las 8 se puede correr, y 8 y 5 eran, digamos, masas de gente haciendo que corrían o trotando, todos uno encima del otro, bueno, ahí obviamente las posibilidades de contraer el virus son más altas, ¿no? Entonces, por eso ahí decíamos la cuestión de paramétrico y estratégico, o sea, uno en sus cálculos, muchas veces hace, en los cálculos, digamos, hace cálculos, no sé, por ejemplo, todos ustedes, los que tengan algún ingreso salarial, pueden hacer cálculos de cuánto voy a ahorrar, o cómo voy a ahorrar, o dónde me voy de viaje, bueno, siempre en función de suponer que el salario que uno tiene va a sostener el poder de compra eventualmente, o si uno, no sé, sabe que va a tener un ascenso, quizás tenga un aumento en términos de salario real. Obviamente alguien en el país, alguna persona tiene aumento de salario real, suelen ser pocos, pero bueno, hay gente que sí lo tiene, o un cambio de trabajo, entonces pueden tener un salario distinto y demás. Bueno, en función de esos cálculos, obviamente, uno puede decir, calculas, por ejemplo, si uno calcula en función de lo que dice el presupuesto que se está pensando para el año que viene, bueno, va a haber una inflación del 30 y pico %, mi sueldo estará por ahí, bueno, entonces pienso por ahí, no sé, alquilo un departamento un poco más grande, o me voy de vacaciones en lugar de pensaba irme a Chascomús, por ahí, bueno, me estiro y me voy hasta Mar del Plata, no sé. Quiero decir, en términos de los cálculos, bueno, en general uno piensa en términos de ciertos parámetros, ¿cierto? Si uno después se queda sin trabajo, o si uno después queda con una paritaria pésima,
o lo que fuera, o bueno, o mucha gente decide optar por el lugar que uno dice, yo me voy a un lugar que no conoce nadie, que es re barato, y que bueno, al año siguiente es el lugar de moda de todo el mundo, y los precios subieron, bueno, nada, hay un montón de cuestiones que, pensando en términos paramétricos, digamos, obviamente uno puede hacer cálculos más sencillos cuando intervienen otros, digo, no sé, si uno piensa en términos de cálculos estratégicos, no sé, conozco algunos casos de personas que tenían talleres mecánicos en Palermo Viejo, que hace 20 años o hace 25 años era un barrio más o menos de la ciudad de Buenos Aires, tenían un taller ahí, y dijeron, no lo quiero vender porque estoy encariñado, que yo sé cuánto. Tenían un local casi abandonado, bueno, a los 10 años era un local que había multiplicado por 10 el valor, y un taller mecánico que valía 2 mangos, bueno, terminaron vendiéndolo en un montón de plata. Quiero decir, hay cosas que decís, uno, bueno, fue finalmente estratégico, pero si uno lo piensa en términos de por qué esa persona decidió quedarse con ese taller mecánico, por ahí por una cuestión estrictamente, no sé, afectiva y demás, digo. Hay cosas que resultan estratégicas a pesar de uno, ¿no? Entonces, pero bueno, la cuestión de lo paramétrico estratégico justamente juega esta cuestión de que también hay otras personas que también calculan y también, digamos, piensan en términos de sus intereses, ¿no? Y de su utilidad esperada. ¿Se entiende hasta acá lo que vamos viendo de racionalidad, presupuesto de la teoría de elección nacional y demás? Avancemos entonces un pasito más. ¿Cómo se modelizan los juegos? Esto es importante, siempre habíamos dicho 2 jugadores, 2 estrategias posibles, una altruista y otra egoísta, 4 resultados combinados naturalmente, y lo que supone un juego es una transcripción del árbol de decisiones a un cuadro de 2 ejes, donde cada estrategia interdependiente tendrá una utilidad esperada determinada. Para la lectura de los juegos es importante que ustedes tengan presente esto. En el caso de, digamos, cómo se leen, el primer número de los 4 resultados combinados, el primer número que ustedes van a ver es la utilidad esperada para el del eje horizontal, el segundo la utilidad esperada para el eje vertical. Y así en cada una de las estrategias, ¿no? Una de las cosas que es importante, ustedes van a ver cuadros en los cuales esté 0-0, 3-3, 4-1, 1-4, y ustedes por ahí digan, no entiendo absolutamente qué son estos números, de dónde vienen, de dónde provienen y demás. La clave es esa, un poco, si ustedes lo quieren ordenar por estrategia altruista y egoísta, o el modo que ustedes quieran, digamos, eso ustedes pueden verlo después. Lo que sí es claro que, o lo que tienen que tener presente es que siempre que pensamos en términos de cuáles son las máximas preferencias, tiene que ver con el número más alto, digamos, dicho de un modo medio precario y medio criollo. Esto es la paga mayor, ¿no? Digo, en términos de los juegos, si algo a ustedes les reporta 5, va a ser mejor que algo que les reporta 4 y que les reporta 3, 2, 1 y 0, ¿no? O 10, 5, 4, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Menciono esto porque a veces uno tiende, o bueno, en los modos en los cuales pensamos las cosas, a veces pensamos que el 1 es el primero, es ordinal, es lo mejor, es la primera preferencia y demás. Bueno, no, acá hay que pensar en términos de cuál es el número más alto, cuál es aquel que reporta mayor paga, ¿no? Dicho en términos incluso mismo de cómo se piensan los juegos. Y otra cosa que es importante, que bueno, ustedes van a ver en los juegos, van a ver 2 juegos nada más, digo, pero en términos de cómo están modelizados generalmente, no hay una relación proporcional entre lo que paga uno y lo que paga otro. Por ejemplo, no sé, en el dilema del prisionero, una de las opciones es quedar libre y otras opciones es tener una prisión perpetua o tener 25 años de cárcel. Bueno, quizá la que sea quedar libre pague 4 y la que sea tener 30 años de cárcel pague 1, y no hay una relación de 4-1, ¿no? Se entiende como tampoco hay una relación de 4-2 con la opción que es tener 10 años de cárcel. La opción 3, que en realidad es la segunda paga, por ahí tener 1 año de cárcel o 3 años de cárcel, algo bajo de cárcel. De alguna manera,
lo mejor es quedar libre, lo segundo mejor es tener 2 años de cárcel, lo tercero mejor es tener 6 años de cárcel, y lo peor es tener 10 o 25, lo que fuera. Pero bueno, digo, para que no piensen que la relación entre, no sé, entre 4 y 2 es el doble de paga, no, están puestos los números, digamos, en términos de cómo pagan, no guardan alguna relación proporcional con las pagas, ¿no? Digo, al menos en este primer esbozo de juego, ¿no? Digo, cuando uno ve no sé, el dilema del prisionero y ve que obviamente la distancia entre el 4 y el 3 es mucho más grande que la distancia entre el 2 y el 1 o el 4 o el 3 y el 1, ¿no? Digo, la distancia entre quedar libre y tener 2 años de cárcel, 10 o 25, por ahí es muchísima más grande la distancia entre libre y 2 años que la de entre 2 y 5 o la de 5 y 10 o lo que fuera. ¿Se entiende esta idea? Digo que no hay, no lo piensen en términos de proporcionalidad, ¿no? Muy bien, avancemos un casillero más. 4 juegos básicos, decíamos, no nos queda demasiado tiempo. Sí, creo que nos queda tiempo. Sí. Hoy estamos casi como ayer, pero un poquito mejor. Ayer no, el martes. El martes terminamos corriendo y lo vimos muy a las apuradas. Igual, si por alguna razón alguna de las cosas no quedan del todo claras, están los videos de la clase de Hollis del año pasado, del cuatrimestre pasado. Bueno, hay varios comparativos para que vean, la misma clase dada de otra manera, ¿no? Digo, con otro énfasis, con otros, en otro momento de cada uno. Decíamos, tenemos 4 juegos básicos, los 2 juegos que más hincapié hace Hollis son, como decíamos, el de coordinación y el tema del prisionero, pero también, bueno, está el del gallina y la batalla de los sexos. El primer juego de coordinación, que es el juego de cooperación, digamos, uno de los juegos de cooperación por definición, de los más clásicos, supone 2 resultados óptimos y 2 inferiores, ¿no? El ejemplo que piensa Hollis es el de un puente angosto y 2 autos enfrentados. También uno podría pensar en el ejemplo de 2 autos en una esquina, ¿no? Digo, después se inventó el semáforo, pero bueno, hay muchos lugares, hay muchas esquinas en las cuales no hay semáforos, naturalmente. Y lo que menciona acá Hollis es que, bueno, hay 2 estrategias mixtas donde prevalece la coordinación entre actores. O sea, hay una suerte de equilibrio, o sea, de una manera se genera una especie de equilibrio en la cual lo más posible que suceda es que justamente se vaya hacia uno de sus equilibrios, ¿no? Entonces, de alguna manera, uno espera y el otro avance, o viceversa. Y obviamente, dentro de lo que tiene que ver con el modo en el cual a veces concebimos la idea de utilidad esperada, por eso justamente cooperar es lo más... Es uno de los juegos en los cuales cooperar es lo óptimo, digamos. Si los 2 jugadores piensan, no, que el otro espere y yo avanzo, y en todo caso que de marcha atrás el otro y demás, estamos en uno de los peores escenarios. O sea, si los dos están en el puente y dicen, no, da marcha atrás vos, yo llegué primero, no, anda vos, bueno, se van a quedar ahí bloqueados durante más tiempo. Lo mismo si se quedan los dos esperando y dicen, no, pasá vos, no, bueno, pasá vos, no, pasá vos, bueno. Si se quedan así durante horas, es el peor de los escenarios posibles. O sea, lo más sensato es que cooperen. En todo caso, si uno lo primerió al otro y arrancó y dice, bueno, lo que más me conviene ahora es esperar que pase lo antes posible, así yo paso. Si yo vi que arrancó y me mando y quiero decir, no, ahora voy a retroceder, bueno, pierdo tiempo y en términos de los óptimos, de alguna manera, no gano nada. Eventualmente, si uno se metiera si uno ve que el otro entró y uno se mete en el puente, ya estaríamos pasando a otro juego, ¿no? Digo, es un juego justamente más parecido a un juego de gallina, digo, un juego en el cual se juega el prestigio, se juega, no sé, uno podría decir la hombría o lo que fuera. Digo, a veces en lo que tiene que ver con el tránsito, a veces hay mucho de eso, ¿no? Digo, el primero que mete la trompa, entonces, bueno, metiste la trompa vos y bueno, yo meto la trompa y me quedo porque, bueno, es así, porque así se maneja y tengo que demostrar que soy fuerte o no sé, algo por el estilo, pero ahí ya justamente no hay una búsqueda de coordinar ni cooperar. De alguna manera,
ese juego termina, bueno, o un choque, o una discusión, o una pelea, todo el mundo más nervioso, los que presencian eso también nerviosos, porque dicen, bueno, estos dos por ahí se terminan matando, o terminan a las piñas, bueno, cosas que no ayudan al tránsito en general. Pero bueno, acá para pensar justamente el juego de coordinación, lo más racional es cooperar, ¿no? Es la clave de estos tipos de juegos. Y hay una segunda versión de los juegos de coordinación que justamente incorporan esto que está presente en lo que son los juegos, que supone diferencias entre juegos de un disparo o juegos que forman parte de una serie, ¿no? Digo, esto, Hollis en el texto lo nombra y alude un par de veces a eso, y él supone alguna suerte de diferencia entre, si estamos pensando en cualquiera de estos juegos en términos de un juego de un disparo, o una serie o una suerte de superjuego, ¿no? Digo, cuando uno... había uno de los juegos que hacíamos nosotros, lo bueno de la presencialidad que uno puede hacer los juegos, y bueno, más o menos la gente se prende, o bueno, quiero decir, entiende un poco cuál es la trampa en algunos casos de algunos de los juegos, ¿no? Recuerdo siempre un juego que habíamos hecho en su momento cuando era docente de la materia, Mario Peceni, que por ahí ustedes no sé si lo conocen, es miembro del directorio de CONICET, bueno, es un profesor investigador de la facultad, que un juego consistía en justamente una cosa bastante sencilla, que era, en su momento, aparte, imaginen lo viejo que es el juego, que cuando yo les diga cómo arrancaba, ustedes decían, parece un chiste, pero bueno, y finalmente aparte implicaba una pérdida de dinero más o menos considerable, ¿no? Lo que decía Mario Puccini es, yo tengo un billete de 5 pesos. Lo que yo voy a hacer es ahora este billete de 5 pesos, se lo voy a dar a la tercera oferta, o a partir de la tercera oferta que yo haga, se lo voy a dar al que dé la oferta final de este billete de 5 pesos, ¿no? Lo que sí les pido que tiene que haber al menos 3 ofertas, y la segunda condición es que al que yo le venda el billete, si yo vendo este billete de 5 por 2 pesos con 50 y la oferta anterior fue 2 pesos con 40, el de 2 pesos con 40 me los tiene que dar a mí, ¿se entiende? Entonces yo vendo este billete de 5 al que ofertó 2,50, me da 2,50, y el de 2,40 me tiene que dar los 2,40 a mí. Entonces, un poco en términos de la trampa, era que una vez que ya hubiera una oferta de 2,60 o 2,70, ya el que tenía el 5 pesos estaba ganando. Bueno, lo que sucedía con ese juego, y lo que pasó con ese juego, que obviamente había un par de personas que hacían ofertas. Una vez que se superaron los 5 pesos, naturalmente el que hacía la oferta perdedora no quería por lo menos quedarse con, por lo menos, si ofertaba 8 pesos, quería por lo menos recuperar los 5 pesos, dar los 8, bueno, perder 3. Ahora, el que había ofertado 7,90, perdía 7,90. Entonces ya no, yo no quiero perder 7,90, quiero por lo menos recuperar esos 5 pesos. Bueno, el juego esa vez, en un momento el profesor dijo, bueno, termina acá, es un juego que no, como para que ustedes vean ciertos juegos y cierta perversidad de algunos juegos, que uno, obviamente, cuando arrancó el juego con 5 pesos, con 2,50, yo compraba 5 pesos, decía, soy un vivo bárbaro, le di 2,50 y gané 5 pesos. Enseguida, por cómo es la dinámica de ese juego, finalmente el único que ganaba era el que había ofertado los 5 pesos originales, que cortó el juego cuando estaban ofertando 12 y 12,50. De alguna manera lo que decía es, yo ya con cualquiera de las ofertas mínimo voy a ganar 7 pesos. Y en todo caso, las dos ofertas que lleguen al final van a perder entre 7, obviamente más de 7, porque se seguían ofertando y van a terminar ofertando 100 pesos por un billete de 5. Pero bueno, nadie quería ser el que perdía del todo. Entonces, digo, para que se den cuenta de esta cosa de cómo los juegos, a veces, según cómo están definidos, pueden generar algún tipo de trampa y de incentivo para que, bueno, finalmente
el que termina ganando es aquel que propuso el juego, ¿no? Digo, entonces, era un lindo ejemplo de cómo, bueno, hay algunos ejemplos que están propuestos en nuestra materia. Hay algunas páginas web que trabajan el tema este de los juegos y piensan justamente algunos tipos de juegos, y bueno, en algunos casos agarran estas trampas para que uno diga, mirá, qué cosa, según la estructura del juego, como en algunos casos puede ser un juego perverso, o un juego que termine, un juego que aparenta una cosa pero que termina siendo otra, ¿no? Digo, en este caso, lo que decía el profesor es parecido a lo que termina siendo el juego de la ruleta y demás, no digo que salvo las veces que salta la banca y demás, en general es algo que termina siempre ganando, ¿no? Decíamos entonces el juego de coordinación segundo, volviendo a los juegos cooperativos, dejando a un lado los juegos no cooperativos. Hablábamos del caso de un juego de un disparo, entonces lo que hace Hollis es pensar, después de muchas situaciones de puentes atascados, podría surgir una convención, dice, por ejemplo, que Jill avance primero. En este caso, bueno, Jill es la dama, y lo que ya ahí adelanta Hollis es que en la teoría de los juegos las convenciones sociales no son algo fácil de sostener. Entonces, no son algo que esté allí, de alguna manera. Todas las normas, todas las convenciones forman parte del escenario de medios para, digamos, conseguir un fin. Un poco lo que nosotros ahí siempre, o al menos hacemos alguna referencia a, bueno, cuando se piensa en términos de por qué algunos países se cumplen las normas, otros países no se cumplen las normas, y bueno, sale siempre la nota de que en Uruguay la gente frena, los autos frenan cuando hay una senda peatonal y aparece una persona, no sé, en Noruega todos pagan los impuestos y cosas por el estilo. Bueno, en general suponen una especie de incumplimiento de normas por un modo de que somos así, no nos gusta respetar las normas o algo por el estilo. Bueno, en general, la contracara de eso es que, bueno, en el caso de que, no sé, digo el ejemplo de Noruega, pues un ejemplo que a veces se dice, hay países en los cuales si uno no paga los impuestos, digo, puede tener incluso pena de prisión efectiva, ¿no? Además de una sanción y además de que está todo, digamos, de que en principio está todo en blanco, o buena parte de las cosas están en blanco, una falta grave de evasión impositiva puede derivar en la prisión. Bueno, uno después lo que ve acá es que en general en Argentina, si hay alguien que alguna vez haya sido preso por evadir impuestos, son contados con los dedos de la mano. Por lo cual ahí lo que uno puede decir es, finalmente entonces cuando una norma no la cumple nadie y no hay sanción por el incumplimiento, alguno se podría preguntar sobre la validez de esa norma, hasta qué punto es válida esa norma y demás. Pero bueno, nada, no vamos ahora a hacer un análisis demasiado pormenorizado de esto, pero sí que bueno, lo que sí menciona un poco Hollis en este texto es la cuestión de las convenciones, y la cuestión de si justamente son normas que surgen de la cooperación o en algún punto son normas que se cumplen en función del castigo latente que está ahí dando vueltas, ¿no? Digo, entonces, si me preguntan a mí, yo soy más partidario de que en general no hay nada parecido a que la gente cumple las normas porque las tiene internalizadas y las siente, qué sé yo. En general se cumplen porque cuando si uno no las cumple hay una sanción efectiva fuerte, digo. Entonces, bueno, nada. Eso obviamente es un incentivo fuerte para que uno cumpla con las normas, ¿no? Digo, si uno incumple la norma y tiene un castigo fuerte, al menos lo va a pensar un par de veces antes de incumplir. Entonces, en este juego, como decíamos, el cambio se da en lo que paga uno de esos dos equilibrios que habíamos dicho. Entonces, que surja una convención y que sea lo mejor. Bueno, de hecho, en términos de lo que es el tránsito, no sé, cuando se encuentran dos autos y uno va subiendo y otro va bajando, tiene prioridad que sube. Bueno, algún tipo de convención que se crea en esos términos, en los cuales de alguna manera uno ya sabe cómo tiene que comportarse frente a un puente atascado, frente a una rotonda. Bueno, frente a una rotonda supuestamente uno sabe cómo tiene que comportarse, pero no todos lo saben, o no todas lo saben, y en general hubo un tiempo, por lo menos al menos cuando a mí me dieron la licencia para conducir, decían que en algunas provincias
tenían prioridad los que entraban a la rotonda, y en otras provincias tenían prioridad los que venían en la rotonda, ¿no? Digo, en general, ya la última vez que fui a rendir el examen, ahora parece que es fija que los que están dentro de la rotonda, que tiene lógica, digo, estás dando vueltas en la rotonda, son los que tienen prioridad. A veces hay también problemas que, cuando uno viene en una calle más o menos finita y llega a una rotonda que es ancha, entonces, bueno, algunos sienten que continúa el tránsito. Es toda una discusión casi filosófica sobre quién es el que entra, quién viene de la rotonda, quién sale y demás. Pero bueno, digo, ahí es un modo. La clave de estos juegos de coordinación es que bueno, siempre lo mejor es cooperar, lo mejor es coordinar, no hay intereses en conflicto, ¿no? Digo, por eso se dice que es un juego de cooperación. Y en todo caso, eso, ¿no? En términos de la cooperación, puede derivar en que hay un modo que es mejor para todos, ¿no? Digo, en el caso de los puentes, finalmente que Jill avance y que Jack espere, ¿no? Pasamos entonces al dilema del prisionero, el juego más popular de la teoría de los juegos. Es un juego. Acá siempre nosotros hacemos, o lo que yo hincapié es que no se vuelvan locos sobre cuestiones técnicas. Alguna vez, recuerdo en alguna clase que hizo el dilema del prisionero, alguien que era, no sé si era abogado, abogada o cónyuge de abogado o de abogada, quiero decir, alguien que conocía la técnica penal de nuestro país, y decía cosas como, por ejemplo, no puede ser, en nuestro país con la confesión no es suficiente, no lo pueden, a ese pobre hombre no lo pueden condenar. Bueno, acá no se pongan muy quisquillosos. Básicamente, de hecho, también hay una cuestión de cómo está el juego, separan a los delincuentes y los interrogan a uno y a otro. Bueno, a uno puede decir, no, eso está mal en términos de derechos humanos, no lo pueden interrogar directamente, tienen que interrogarlo con un abogado. Bueno, obviamente es un juego en el cual uno piensa ciertos esquemas, y obviamente puede que no esté todo muy, muy firme de papeles, ¿no? Básicamente, dos personas son criminales, hay una serie de delitos que les pueden demostrar y una serie de delitos que no. Los que les pueden demostrar son delitos dentro de todo menores, que implican penas más o menos bajas, y hay una oferta de parte de la justicia para cooperar, esto es, para confesar una serie de crímenes, y para aquel que coopere, que confiese y que diga, bueno, cometimos este crimen y bueno, el cuerpo está acá o la prueba del delito es esta o aquella o lo que sea, a esa persona, en el caso de colaborar, y que la otra persona no colabore, le van a conmutar la pena y le van a dejar, bueno, un poco delación premiada, ¿no? De alguna manera. Esto es, si uno confiesa el crimen y el otro no lo confiesa, bueno, al otro le ponen la pena máxima y uno queda en libertad por haber colaborado con la justicia, ¿no? Obviamente, por eso digo que la técnica no se pongan, digamos, quisquillosos también en términos de la confesión. No sé, hay países en los cuales si uno confiesa un crimen ya es suficiente, no se habla más, y hay otros países en los cuales uno puede venir y decir, yo confieso que maté, y bueno, si no está el cuerpo, si no hay prueba, además, puede pasar como una especie de persona que tiene fantasías de que mató a alguien. Entonces, no sé si es el caso de Argentina, pero al menos sé que no tiene el mismo peso la confesión que en otros países. Hay países, de hecho, Estados Unidos, uno confiesa un crimen y es una prueba fuerte y firme para poder condenarlo, o para que los que definan la condena digan, bueno, le pueden bajar o subir la condena según bueno, a veces cuando uno colabora y se declara culpable, es algo que le puede atenuar la pena, bueno, en otros casos no. Entonces, la clave es que en el caso de que los dos confiesen, esto es, los dos colaboren con la justicia, reciben una pena bastante grande, una pena de 10 años, ¿no? En el caso de que los dos guarden silencio, no los pueden inculpar de nada más grave que unos delitos comunes, y bueno, le dan una pena de 3 años. Entonces, básicamente, un poco el esquema es, si uno confiesa y el otro no, uno queda libre y el otro le dan una pena muy alta,
supongamos 25 años, o 20 años, no sé, una pena alta. El segundo escenario es que los dos guarden silencio, esto es que ninguno de los dos admita los crímenes más graves que cometió, ahí los pueden condenar solo por 3 años. La tercera opción es que los dos confiesen, los dos digan, bueno, sí, cometimos estos crímenes y demás, le den 10 años a cada uno, y el peor escenario es que uno guarde silencio y el otro confiese, o sea, de una manera que el otro lo delate a uno y uno vaya preso por tiempo indeterminado, por 25 años, lo que fuera. Entonces, lo que sucede ahí es que en términos de lo que son, digamos, si uno lo ve en términos de algo así como lo que es mejor para todos, digamos, si estas pagas de alguna manera fueran más o menos parejas, esto es 4 más 1 da 5, 4 más 1 da 5, 2 más 2 da 4, 3 más 3 da 6, lo que sería mejor tanto para Jack como para Jill es que los dos guarden silencio, esto es, que les puedan probar solamente los crímenes más leves y bueno, que tengan una pena baja. Y de hecho cuando está planteado el juego, hay una especie de pregunta respecto de lo que estamos viendo hoy, dicen, che, pero ¿por qué no guardan silencio? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? ¿Por qué no? Digamos, uno tiene ganas, que podría ser una especie de síndrome de Estocolmo, uno se encariña con los criminales y dice, pero guarden silencio, que es lo mejor, se los puedo explicar, van a ver que es mejor estar 3 años que arriesgarse a estar 10 o lo que fuera. Pero la clave de este juego, más que en hacer tanto foco en que los dos cooperen, o que los dos sean altruistas, o que los dos guarden silencio y no delaten al otro, lamentablemente no es la estrategia dominante del juego. El juego, de alguna manera u otra, conduce a una estrategia que van a tomar los dos, que es confesar, que es la que paga 2 puntos a cada uno. Entonces, y que en términos globales es la peor para todos, digo, porque si en una tenés 6, en otra tenés 5 y 5, en la otra tenés 4, es el resultado subóptimo, ¿no? Digo, es el peor resultado posible. Decimos del dinero prisionero, en este juego se da la paradoja de que lo que es mejor colectivamente, guardar silencio le representa una utilidad esperada de 3 para cada uno, 6 en total, no es aquello a lo que se accede. De hecho, se llega a aquella que menos puntaje total les da. Por eso se dice que es un juego con solución subóptima. Y lo que, bueno, una de las conclusiones es que individualmente las elecciones racionales pueden agregarse en resultados colectivamente inferiores. La clave acá es que hay una estrategia dominante, como decíamos recién, lo que se conoce como el equilibrio de Nash, aquel Nash que hablamos al comienzo de la clase, que es confesar por parte de ambos jugadores. ¿Y por qué es confesar? Porque en realidad cuando uno piensa en términos de elección interdependiente o el cálculo de la estrategia racional, uno siempre piensa frente a lo que va a hacer el otro, ¿no? Entonces, si uno se pone del lado de Jack, ¿qué pasa si Jill guarda silencio? Entonces, si Jill guarda silencio, y lo ven en la primera columna, a Jack le conviene confesar. 4 contra 3. 4 es más que 3. Así que entre 4 y 3 yo elijo 4. Si Jill guarda silencio, me conviene confesar, quedo libre. Es mejor quedar libre que tener 3 años de cárcel. Ahora, ¿qué sucede si Jill decide confesar? Si Jill decide confesar, a mí me conviene confesar, porque si yo guardo silencio, me quedo en la cárcel de por vida y Jill se va cómoda a su casa. Y si confieso, bueno, obviamente voy a estar preso mucho tiempo, pero mucho menos que estar 25 años preso. O sea, 10 años preso es mejor que estar 25 años preso. Y bueno, obviamente estar libre es mejor que estar 3 años preso. Obviamente que frente a la alternativa, frente a la alternativa de que el otro sea altruista, como decir, bueno, si el otro guarda silencio y yo guardo silencio, pero si yo sé que el otro puede guardar silencio, a mí me conviene confesar. ¿Se entiende? La idea siempre, sea cual sea lo que el otro haga, y por eso también hay en el juego hay una parte en la cual dicen, bueno, ¿y qué pasaría si los juntan un rato y dicen, bueno, charlen un rato, pónganse de acuerdo y después cada uno por separado nos va a decir cuál es su decisión? La idea del dinero prisionero es que incluso con un espacio en el cual puedan ponerse de acuerdo y Jack y Jill digan, lo juro por darme Janina,
hagamos un juramento de sangre, de que vamos a guardar silencio los dos. Cuando tengan que tomar la decisión frente a o sea, finalmente la van a tomar solos la decisión, ahí van a decidir confesar. ¿Por qué? Porque está siempre, o sea, si el otro confiesa, me conviene confesar, y si el otro guarda silencio, me conviene confesar. Obviamente que, si después cuando uno lo piensa, si los dos guardaran silencio, me conviene más que confesar y confesar y confesar y silencio, pero existe el riesgo de que el otro pueda elegir guardar silencio. Si el otro elige guardar silencio, confesar digamos, si el otro elige confesar, guardar silencio es el peor de los resultados posibles, ¿se entiende? Un poco la clave de este juego es que frente a la opción entre 3 y 4 siempre voy a elegir 4, y frente a la opción entre 2 y 1 siempre voy a elegir 2. Entonces voy a elegir confesar, y lo mismo va a pasar de un modo invertido, ¿no? Digo, todos vamos a terminar confesando y vamos a arribar a un resultado que es colectivamente peor para todos. ¿Se entiende la cuestión del dilema del prisionero? La clave del dilema del prisionero es que justamente, si no se modifican las cifras de utilidad y la estructura de preferencias, es un juego que no se modifica ni agregando instancias de comunicación ni fomentando acuerdos. O sea, inclusive con la posibilidad de fomentar acuerdos, inclusive la idea de pensar un superjuego, también, digamos, hay muchos modos que se pensó, bueno, justamente tiene una estructura propia que, digamos, empuja a que ambos confiesen y a que ambos tomen una definición en esos términos. Tenemos el juego del gallina después, como les decía, tanto el gallina como la batalla de los sexos son dos juegos que están en el texto, pero que no son centrales, pero bueno, el gallina es el juego en el cual vienen dos autos enfrentados, bueno, y el que gira el auto y el que arruga en algún punto, podemos decirlo en argentino, es el gallina, ¿no? Entonces, bueno, hay una cuestión de prestigio que se juega ahí. Obviamente que si los dos están no dispuestos a hacer el gallina, van a ser los muertos, básicamente, porque se van a chocar de frente a una velocidad muy, muy, muy fuerte. En términos de los cálculos de utilidad, lo mejor es seguir y que el otro gire, o sea, no ser el gallina y ser el que efectivamente gana el juego. Lo segundo mejor sería que los dos seamos gallinas de alguna manera. Salvé el pellejo y no es el otro el que gana, digo, logré que no gane el otro. El tercer escenario es ser un gallina, pero salvar el pellejo, y bueno, el peor escenario es no ser el gallina y morir sin serlo. Entonces, un poco lo que tiene este juego, que no tiene un par de equilibrios, pero no son equilibrios puros, y es un juego que no tiene una estrategia dominante y que, en un sentido estricto, tampoco tiene solución. Un poco lo que se ve en este juego es un juego perverso, porque es un juego que no conduce, digamos, que no tiene un resultado que dentro de ese esquema pueda dar de una... De hecho, la clave del gallina es justamente que vos pienses, el otro no se lo va a creer, el otro no va a jugar al gallina. Si el otro juega al gallina y digamos, hasta el final, y yo digo, no, el otro va a ceder en algún momento. No puede ser tan loco de pensar que él no va a ser el gallina. Bueno, nada. Si los dos piensan igual, es el peor de los mundos. Los ejemplos que se pensaron para pensar el juego de la gallina, bueno, la carrera armamentista, la hiperinflación, digamos, momentos en los cuales se genera una especie de círculo, en términos de la carrera armamentista, estaba la cuestión de que una potencia compraba una cantidad de armamento y la otra tenía que comprar lo mismo para estar igualado, y bueno, llegó un punto en que había armamento para destruir el equivalente a, no sé, 100 planetas tierras, y era todo un armamento que obviamente nunca se iba a poder usar, porque si usabas eso en algún momento, nada, después no quedaba nada en el mundo para seguir. O sea, es un juego que justamente, nada, las veces que se intentó, o sea, que se intentó hacer análisis en esos términos, bueno, tiene esa trampa. Como es un juego que no tiene solución, y es un juego que justamente, si todos creen que están jugando el juego de gallina, es un juego que hasta es peligroso en varios sentidos posibles, ¿no? Y después tenemos la batalla de los sexos. Es un juego que incluso hasta
hasta tiene un poco de olor a naftalina, porque bueno, ustedes podrán ver en la descripción del juego. Es una dama que le gusta ir a los conciertos, un caballero que le gusta ir a los toros, y que dentro de sus preferencias está la posibilidad de ir acompañado o acompañada al lugar que prefieren. Esto es, el hombre prefiere como máximo, lo que más prefiere es ir a los toros con su mujer, y la mujer lo que más prefiere es ir a los conciertos con su hombre, ¿no? El peor escenario es que, obviamente, estamos estos juegos son de la época en que no había todavía celulares, no había WhatsApp, no había nada por el estilo. Entonces, bueno, uno salía de la casa y decía, hoy será toros o será concierto. Bueno, le voy a hacer el favor, soy el hombre, le voy a hacer el favor y voy al concierto porque sé que ella tenía muchas ganas de ir al concierto. Ahora, ¿qué sucede si la mujer pensó lo mismo? Bueno, es el peor escenario para ambos. Esto es ir a lo que no tenía ganas de ir y solo, ¿no? Digo, es el peor escenario. El segundo peor escenario es ir a lo que yo tenía ganas de ir, pero también estar solo. Dentro de las dos mejores opciones, obviamente, son las opciones cruzadas. Ir acompañado a donde yo quería, como la máxima, la que más utilidad me da, y la segunda opción es ir acompañado a lo que prefiere la contraparte, ¿no? Ahí también habla de dos equilibrios pero que no tienen estrategia pura, digo, justamente por esta cuestión de que puede fallar en términos de no terminar yendo, o sea, no terminar acompañado, ir a algo sin compañía. Y también ahí menciona lo de que a partir de una serie de juegos repetidos se puede alcanzar un tipo de equilibrio que claramente será inferior por los jugadores, digamos. Y finalmente la mujer queda sometida al hombre y va siempre a los toros, o al revés, el hombre queda sometido a la mujer y va siempre a los conciertos, bueno, va a ser peor para uno en ese esquema. Y para ir cerrando, pues ya estamos cerca de las 9, incluso estamos pasando un poquito a las 9, lo que menciona Jorge también es la cuestión de las normas sociales, ¿no? Un poco se hace una pregunta sobre cómo y por qué existen las sociedades, hace alguna referencia a Hobbes también ahí, bastante escuete. Obviamente ustedes tienen teoría política y social 1, ustedes leen Hobbes en muchísimas materias y verán que es bastante escueto lo que dice, pero bueno, un poco se hace la pregunta sobre el lugar del contrato social, el lugar de la cooperación, la coerción y el conflicto de intereses en cómo se constituyen las asociaciones. O sea, un poco la pregunta es si para hablar de las sociedades estamos frente a un dilema de prisionero o a un juego de coordinación. Pensar en términos de si los individuos se agrupan a partir del consenso o a partir del conflicto, en función de estas dos ideas. Y, digamos, parte de las conclusiones a las que llega. Bueno, ahí está también, menciona el problema del freerider, un problema que está relacionado con el dilema del prisionero en algún punto. El freerider justamente, o lo menciona como gorrón o polizón, también es un modo que lo llaman, es quien recibe un beneficio sin cargar con los costos ni contribuir para conseguirlo, ¿no? Un poco el freerider siempre tiene que ver o en general en los tipos de ejemplos que se piensan, tiene que ver con los bienes públicos, ¿no? Digo, si uno, no sé, se toma el tren estatal y nunca paga la tarifa porque puede evitar pagarlo, bueno, finalmente, de algún modo u otro, eso termina repercutiendo sobre la calidad del servicio y demás. Bueno, lo mismo en términos de aquel que en una medida de fuerza decide no arriesgarse, no tomar ningún riesgo y sin embargo, después conseguir los beneficios que consigan los que efectivamente tomaron los riesgos y lucharon por él o por ella, ¿no? Un poco la clave del freerider, y también tiene que ver con parte de las cuestiones referidas a la teoría nacional, es justamente algún tipo de referencia a lo que es la acción colectiva, ¿no? En principio, lo que tiene que ver con la cooperación recíproca no es algo que aparece fácilmente desde el punto de vista de la teoría de la acción nacional. O sea, en principio supone una serie de juegos repetidos. Esto es
es interesante incluso pensar, obviamente ahora no queda mucho tiempo, digo, pero en términos de lo que es la lógica de la acción colectiva, desde el punto de vista de justamente la utilidad esperada y los intereses particulares o los intereses del individuo y demás, aparece como en algún punto una suerte de salto al vacío, ¿no? Digo, porque es verdad que todos los que forman parte de una acción colectiva finalmente supone que lo hacen por seguir algún tipo de interés individual, digo, pero igualmente pensar en términos de una lógica de acción colectiva supone una especie de postergación del interés individual por algún momento. Digo, en el momento que uno hace una medida de fuerza, por ejemplo, bueno, hay un riesgo, o sea, vos sabés que te pueden echar, que te pueden descontar el día, que te pueden marcar como conflictivo, lo que sea, y sin embargo hay algo que hace que vos efectivamente lo hagas, porque bueno, en términos de los cálculos que haces, pensás que justamente son más los beneficios potenciales que los costos, ¿no? Pero bueno, esto está presente acá y es interesante cómo lo menciona Hollis. Y finalmente el tema de las preferencias, ¿no? Una de las cuestiones que habíamos mencionado al comienzo, las creencias, los deseos y demás, y las preferencias, la pregunta de C.C. Hollis es si es algo dado o es algo determinado socialmente, ¿no? Si uno finalmente dice, los individuos no son otra cosa que gente con creencias, con preferencias, con deseos y demás. Bueno, esos deseos, ¿son deseos que surgen del individuo a secas o son deseos que socialmente se le fueron inculcando? Bueno, nada, es la pregunta sobre en qué medida el individuo no es también producto de la sociedad en algún punto, que obviamente de parte de la teoría de elección nacional en algún punto es una suerte de digamos, punto ciego, ¿no? Digo, y ahí finalmente es donde concluye que justamente todo lo que tiene que ver con las normas sociales suponen un límite a la teoría de elección nacional, porque bueno, todo lo que es normativo, como ya habíamos dicho al comienzo, implica un fin en sí mismo, todo lo que tiene que ver con valores y demás, y colisiona con el presupuesto de la relación instrumental. Obviamente, personas que actúan sin buscar un fin específico o sin buscar maximizar su utilidad, no son justamente cosas que se pueden explicar o que se pueden explicar fácilmente desde la teoría de la elección nacional. A modo de cierre, como decíamos al principio y como veníamos diciendo después, la teoría de juegos simplifica al extremo la realidad, un poco lo que hace es reducir una situación social conflictiva a un escenario de dos actores con dos opciones cada uno, o sea, es bastante esquemático, bastante básico en algún punto. No solo se propone clarificar situaciones complejas, sino, en la medida de lo posible, medir escenarios posibles, matematizar, calcular el futuro, ¿no? Digo, eso también es algo de lo que, otro de los méritos, digo, si algo que te dice, no, tenés el 70% de probabilidades, el 80%, alguien que te dice cuáles son los escenarios posibles y cuál es el nivel de incertidumbre y el nivel, bueno, y qué es lo que se puede calcular, eso generalmente genera una especie de obviamente, algo que es útil, ¿no? Algún tipo de utilidad. Como decíamos recién, esta cuestión de la posibilidad de medir escenarios posibles, de matematizar y todo eso, es el principal medio y al mismo tiempo el principal defecto, porque posee alto poder explicativo a expensas de sobresimplificar la realidad. Un poco eso es lo que tanto Hollis como, bueno, como Cetra, creo que hacemos en la cátedra, vemos respecto de la teoría de la elección nacional, que tiene, como verán, mucho potencial y al mismo tiempo ciertos límites que saltan a la vista. No sé si hay alguna pregunta, creo que llegué justo a las 9 puntos, 9 y 5, perdón. Si no tienen alguna pregunta, yo igual puedo cortar acá la grabación y podemos seguir haciendo preguntas, así continuamos después.